Los libros que leo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Los libros que leo. Soy Esteban Beaumont. Gracias por dejarme acompañarlos en esta revisión de libros, de literatura y también un poco de vida. Tras charlar brevemente en el pasillo, entramos de uno en un despacho sin ventanas, luz indirecta, moqueta negra y paredes grises. Así es tal y como lo recuerdo. La responsable de Recursos Humanos nos pidió que nos sentáramos a lo largo de una mesa de juntas. Delante de cada uno de nosotros se erguía un micrófono apagado que nadie quiso encender. Así comienza El Desierto Blanco de Luis López Carrasco, que nos acompaña en el día de hoy. Luis, bienvenido a Los libros que leo. Encantado. Buen día. ¿Cómo ha estado el viaje? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Vengo desde Perú, así que ha sido un viaje breve y ya me he encontrado con el invierno aquí, así que bien, contento. Fantástico. Hablemos de El Desierto Blanco. Primero, ¿cómo nace esta idea de escribir El Desierto Blanco? ¿Hace cuánto está dando vueltas en tu cabeza? Bueno, yo creo que la idea nace de un día que estaba hace unos años trabajando y como que me vino un poco a la mente el final del libro, que es conveniente no desvelar, pero como de esos dos personajes que se están mirando en la distancia, y como que me vino esa imagen, escribí ese párrafo y como tal además está en el libro y dije, bueno, voy a escribir una novela que acaba de esta manera. O sea, empezaste por el final. Empecé por el final, pero solo con ese. Luego ya diseñé un poco toda la estructura para llegar a ese momento final. Si bien es cierto que es un libro que yo escribo en 2020, luego ya tardó unos años en publicarse con la concesión del premio Herralde, pero en el que yo creo que se recogen muchas emociones de la época de la crisis, ¿no? En España, en el año 2010, 2011, de propias experiencias de amigas, amigos que pasaban por mi casa y que estaban emigrando, ¿no? Gente de mi generación. Y yo creo que como esa tristeza, esa sensación como de que muchos futuros en común con todas esas personas se estaban perdiendo porque se estaban yendo del país a encontrar trabajo, creo como que esa sensación que de alguna manera el libro traslada, la idea de la inmigración por la crisis que se dio en España, nace también como de ahí, de ese momento. Eso, hablan un poco de la crisis porque a lo mejor nosotros acá en Chile estamos un poco lejanos a lo que fue eso, y tu novela desde un futuro que no sabemos en cuánto tiempo más va a pasar, se hace un recorrido en torno a gran parte de esa crisis. Sí, yo quería hacer una historia del presente. Entonces, para poder hacer una historia del presente, una memoria del presente, necesitaba como colocar a mi narrador, a mis narradores en el futuro, para encontrar como la distancia adecuada, como el paso del tiempo concreto que te permita como reenfocar el momento en el que viviste. La crisis española procede de la crisis global de la subprime de 2008, solo que en el caso español, por sus características laborales y socioeconómicas, implica unos recortes por parte de los gobiernos muy insistentes por también el Banco Central Europeo, que implica pues una especie como de reset de una sociedad española que se creía próspera y que de repente pierde un montón de derechos sociales. Principalmente hay un aumento del paro tremendo y sobre todo hay generaciones que se quedan bloqueadas y eso obliga también a emigrar. Es una crisis de muy larga duración que ahonda también en la desigualdad social y de la que yo creo que nunca se llega a recuperar el país. Quiero hablar de eso, de los pesos generacionales, pero más adelante, porque tu novela se construye casi como un retrato coral, como una seguidilla de historias casi anecdóticas, que terminan siendo un poco fabulescas. ¿Nace esa idea como de dejar un mensaje o dejar una enseñanza tipo fábula en cada capítulo, o se va construyendo a medida que vas escribiendo? Bueno, el libro estaba como pensado con esa estructura un poquito como de puzzle, como de rompecabezas que la lectora o el lector tiene que armar. Y luego, aunque está esta idea de crónica generacional, realista, no quería... Tiene también como esos ingredientes fantásticos, aventureros, como fabuladores, ¿no? ¿Cuál es el papel de la imaginación para los personajes? ¿O cuál es el papel de la imaginación en nuestra sociedad? Es algo como que atraviesa un poco cada una de las historias. Entonces, esa idea como de fabulación o de cuáles son las posibilidades de lo fantástico o de lo incierto en nuestro presente, quería mezclar ambos registros, lo realista y lo futurista o fantástico.
Eso, el rol imaginativo de los personajes trasciende toda la novela. Voy a citar a Stephen King, que dijo en algún momento que cuando alguien me dice no leo fantasía ni veo películas de esas, nada de eso es real, siento cierta simpatía por él. Sencillamente no es capaz de levantar el peso de la fantasía, los músculos de su imaginación se han atrofiado y debilitado. Hay un atrofiamiento y debilitación de la imaginación a medida que nos hacemos grandes también, ¿o no? Bueno, desde luego hay varios momentos en el capítulo en el que se habla un poco de cómo recuperar, ¿no? Ese gusto o ese temperamento por lo asombroso, ¿no? Esa querencia por pensar que dentro de la realidad que vivimos puede haber más realidades posibles, ¿no? Creo que es una cosa que tiene que ver con la edad, pero creo que es una cosa que tiene también que ver con determinadas condiciones estructurales de la sociedad global. Parecería como que el capitalismo nombra todo lo existente y como que el mundo está terminado, como que está acabado, como que ya no quedan sitios inexplorados, como que todo está mapeado. Y el libro se pregunta si todavía quedan lugares por explorar y si la sensación que tenemos de que el mundo está concluido está precisamente atrofiando nuestra imaginación. Y en ese atrofiamiento de la imaginación, igual tampoco podemos pensar en futuros que no estén marcados por esa especie como de terror catastrófico de las distopías que nos rodean, ¿no? Es un libro que se pregunta también acerca de qué ficciones nos acompañan. Y el libro propone ciertas salidas como para mantener esa imaginación activa, ¿no? Videojuegos, volver a los cómics de antes. Sí, o sea, digamos que el libro pone encima de la mesa esa disputa, ese deseo por recuperar igual esa especie de magia o encantamiento del mundo, pero también el peligro que supone refugiarse en los paraísos infantiles, ¿no? Que te pueden llevar a un lugar de inmovilidad o a un callejón sin salida cada vez más pueril o infantilizado. Sí. Es como un arma de doble filo, finalmente. Sí, como... totalmente, pero luego también en el libro hay como dinámicas de grupo, ¿no? Con juegos de rol en los que uno tiene que pensar a través de la imaginación en quién puede ser o imaginar que uno es otras personas a través de estos juegos también de rol de cartas que juegan los amigos. Hay muchos juegos y muchas ficciones. Lo que me parecía interesante marcar en este libro es cómo de repente esas ficciones las usan departamentos de recursos humanos para luchar por un empleo, ¿no? Es decir, ¿quién utiliza a día de hoy las ficciones y qué ficciones nos rodean? Creo que nos dice mucho acerca de la sociedad de nuestro tiempo. Como la apropiación por parte de la sociedad de algo tan personal como el juego. Exacto. Y va de la mano también con la nostalgia, ¿no? Es inevitable al recordar la imaginación o los juegos infantiles, el sentir nostalgia, que también es un elemento clave de tu novela y que también la cruza de manera transversal. Claro, bueno, a mí la nostalgia me parece siempre como peligrosa, porque me parece que te lleva a idealizar un pasado que igual nunca fue. O sea, me parece que la memoria nostálgica igual idealiza situaciones que no eran tan ideales y como que puede anestesiar de según qué temperamento crítico. Me pregunto también si la distopía y la nostalgia no son dos caras de la misma moneda. Es decir, pensar que todo futuro va a ser peor nos lleva automáticamente a pensar que todo pasado fue mejor. Sobre el potencial y el peligro de la nostalgia trata también el libro, indudablemente. Fantástico. Hablabas de las generaciones y voy a retraerme a Ismael Serrano, que es un cantautor español, que en su canción Papá, cuéntame otra vez, hablaba un poco de las culpas que se le cargan a las generaciones, de todas las ideas o todas las luchas que dejaron de pelear y que fueron trasladándose hacia su hijo y hacia sus nietos. Tú eres mucho más amable a la hora de ver las culpas de las generaciones. Dices que ¿cuál es su culpa haber nacido en esa generación? ¿Por qué esa mirada más amable a los problemas o las repercusiones que puede haber traído cierta generación? Claro, en el libro, a lo largo de sus capítulos, podemos ir viendo la evolución que para la pareja protagonista, su grupo de amigos y su familia, supone la crisis. En un primer momento, en el capítulo 1, la crisis sí que está como... Yo quería como también recoger y retratar la rabia que tenía la gente de mi generación, que era una rabia que tenía que ver contra los partidos políticos y como todo el sistema institucional, pero también contra la generación anterior, que habían dejado que el país se fuera como
al garete. Pero a medida que va pasando el tiempo, también me parecía, creo que pensar los conflictos o las disputas políticas como conflictos generacionales es poco productivo, porque tampoco te lleva a ningún lado. Incluso puede ser un poco como una rebeldía, una pataleta que tampoco moralizar o culpar o responsabilizar. También en mi cine yo mismo no podía responderme a la pregunta de hey, si yo hubiera sido de la generación anterior, ¿me habría comportado distinto? ¿Me habría dedicado a otras cosas o no? Y luego en el libro yo creo que también para la generación de mis padres, y eso en el libro está recogido, fue también un desastre que el país se viniera abajo. Es decir, todo por lo que ellos habían luchado se había convertido en un espejismo y eran sus propios hijos los que se iban a tener que marchar. Todo por lo que habían trabajado y por lo que habían... y todas las ideas o proyectos que también habían transmitido a los hijos y valores también se vienen abajo. Eso es doloroso, es también una oportunidad para revisar si esos valores o esos objetivos eran los más interesantes o los más posibles, pero creo que ese dolor o esa tristeza o esa perplejidad la compartieron también los padres y las abuelas y abuelos de esos jóvenes. Entonces, me parece que no tiene como mucho sentido o mucha utilidad culpar a generaciones anteriores de cosas como una crisis económica, claro, de otros asuntos políticos. Sí. Ya hay... bueno, cuando hay una dictadura de por medio ya tenemos que hablar de otros aspectos y cuando ya hay otros compromisos políticos. Pero bueno, en estos términos también pues eso, el paso del tiempo te permite pasar de la rabia a determinada compasión igual. Pero es inevitable pasar por esa rabia. Y es buena mantenerla, conectar con ella y saber qué sucedió. Este libro también tiene que ver con que me parece que últimamente el tiempo va como muy acelerado, ¿no? Estamos como sometidos a shocks permanentes y como que se nos ha olvidado algo que sucedió hace un año y que igual fue fundamental para nuestra vida y la cambió, como la pandemia. Entonces, que los libros sean depósitos de memoria que guarden emociones que fueron importantes para nosotros, me parece como un objetivo, al menos para mi literatura. Tú decías de que hay que mantener esa rabia o esa culpabilidad hacia las generaciones, pero mirarlo con compasión. ¿Cuál crees que va a ser o cómo nos van a cargar la mano como generación actual las próximas generaciones? ¿Cuál es la deuda pendiente o lo que ya no se hizo como generación? Bueno, culpabilidad no, que eso es una cosa como más religiosa, ¿no? Del arrepentimiento y la penitencia, responsabilidad en todo caso. Pero bueno, esa rabia... Se puede mantener la rabia sabiendo que en las generaciones anteriores a ti también hay gente que se solidariza y con la que puedes trabajar, ¿no? Políticamente o de la manera que se quiera. A las generaciones más jóvenes, creo que lo que tenemos es que aprender de las generaciones más jóvenes que tienen mucho más claro que nosotros el mundo que nos viene. Creo que a nivel medioambiental, a nivel vivencial, a nivel de respeto a los derechos humanos y los derechos civiles, la población que tiene ahora 20 y pocos años sabe mucho más que yo. Entonces, para mí, que soy profesor además en la universidad y tengo alumnado de esas edades, hay un aprendizaje indudablemente. También hay peligros, ¿no? Porque también en la gente joven, en los varones, cada vez hay más deseo de volver a regímenes autoritarios, de ultraderecha, tremendamente reaccionarios, ¿no? Pero yo es que creo que puede ser interesante dejar de pensar en términos generacionales y entender que, por ejemplo, fueron en la crisis, en el 15M español, también los jubilados y las jubiladas las que apoyaron a las familias, permitieron que hubiera un colchón, que la gente no acabara en la calle, fueron también las que fueron a manifestarse. Es decir, no hay por qué pensar que se pueden trabajar conjuntamente entre diferentes generaciones, yo creo.
Hablas del paso en el tiempo. Es mejor hablar de clases sociales que de de clases generación. sociales, que también tiene mucho tu novela también, de esas luchas, ¿no? O de esas deudas que se tienen con ciertos sectores sociales. Bueno, digamos que la voz de Carlos, el narrador principal, es una voz de clase media, de determinada burguesía, que tiene sus preocupaciones, que tiene sus dolores, pero de repente me parecía importante que su pareja, Itana, que es la narradora que se suma a mitad de novela, que es de otro territorio, que es de una clase social más humilde, también sirviera para debatir y mirar con otra perspectiva esas neurosis burguesas o esas circunstancias. Creo que es importante insistir también en los contenidos artísticos, en que hay clases sociales en la sociedad. De hecho, creo que los grandes problemas que hemos tenido ha sido que determinadas políticas y determinadas ideologías han intentado hacer creer a la sociedad que no había clases sociales para escamotear una enorme cantidad de desigualdades que se dan constantemente, que producen muchísima frustración y que hay que atender. Y eso provoca una cosmovisión también a la hora de lectura, porque además cada capítulo, o si bien la gran mayoría de los capítulos habla Carlos, también hay capítulos en que hablan otras personas y escriben de manera distinta y se relacionan de manera distinta y casi son géneros distintos. Hablábamos antes de que un capítulo pareciera ser un capítulo fallido de Lost y otro un capítulo fallido de Friends. Hay también una manera de mostrar a esa España, a esos distintos tipos de España dentro del libro. Bueno, yo creo que el arte tiene que dar cuenta de la complejidad del mundo, no simplificarlo. Entonces, atender a la pluralidad social, de género, de trabajos, de renta, de territorios. A mí me preocupa que la producción cultural de un territorio concreto sea muy homogénea, porque me parece que es falaz. Las sociedades son mucho más ricas y mucho más interesantes de lo que algunos contenidos culturales o textos culturales nos pueden dar. Entonces, en la medida de mis posibilidades, en la medida de que es el mundo en el que yo he vivido, es la gente que conozco, son mis vecinas, mis compañeros de clase, etcétera. Bueno, me parece que hay una idea muy bonita para mí, como murciano de provincias, que a veces considero que las historias de la gente que he conocido y de las ciudades que he habitado no se han contado, no se habían contado. Entonces, bueno, atender a ello con la mayor riqueza, complejidad de la que yo sea posible, me parece deseable. Fantástico, Luis. Te voy a presentar La Pecera. ¡Wow! Acá hay varias preguntas de literatura, de la vida, de cine, de todo. Entonces, la idea es que vaya sacando preguntitas y vayamos hablando un poco de eso. Vale, muy bien. A ver. Vamos a ver la primera pregunta. Cojo. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Un libro que todos deberían leer. Eso, tu libro cabecera. Bueno, a mí me parece que Además del Desierto Blanco, por supuesto. un libro que todos deberían leer. Bueno, vamos a decir, yo creo que una novela que recomendaría sí o sí a todo el mundo es Howard's End, de E.M. Forster. Porque, bueno, me parece que todo lo que tiene una novela a todos los niveles está reunido ahí. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de una novela o la novela que dijiste, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir? Y el primer libro que leí, una novela así ya no un texto infantil, fue La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y probablemente La Isla Misteriosa, de Julio Verne, que de alguna manera el inicio del Desierto Blanco empieza parecido a La Isla Misteriosa de Julio Verne. El libro que me hizo querer escribir... No te lo sabría decir. Me vienen a la mente obras de ciencia ficción que me han trastocado el mundo a mi alrededor, como El juego de Ender, de Orson Scott Card, que leí 3 o 4 veces. Pero quizá una novela de formación que fue bastante fundamental para mí, ya con más edad, fue La subasta del lote 49, de Thomas Pynchon. Creo que solo he puesto autores hombres y anglosajones, lo lamento, pero me salió así. Está bien. Vamos, ¿qué más? Vamos allá. Querida pecera, vamos allá.
¿Cuántos libros hay en tu velador? ¿Velador? ¿Qué es? Velador, mesita de noche, al lado de la cama. 10. 10. Todos leyendo al mismo tiempo. No. ¿No? No, siempre mezclo un ensayo corto, un ensayo largo y una ficción. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira, ahora estoy leyendo Los empleados de Olga Raven. Tengo pendiente ahí debajo un libro de Arturo Lezcano que se llama Madrid 1983, cuando todo se acelera, porque sigo trabajando mucho la época de la transición y de los años 80 en España. Y luego de Francesc Martorell, un libro cuyo nombre no recuerdo, que es Después de la utopía o algo de que tiene que ver, no me acuerdo del título. Y sí, tengo más cosas por ahí, de Mafe Moscoso, La Santita, de una escritora ecuatoriana. Sí, ahí tengo. La pilita de libros finalmente es para hacer un recordatorio que hay pendiente. Sí, es algo que tenemos ahí. Bueno, y tengo también A People's History of the United States, ¿no?, de Howard Zinn, que es un intento de historiografía de los Estados Unidos desde abajo, ¿no?, desde las clases populares. Bueno, ahí ando. Fantástico. A ver qué más tenemos en la pecera. Si no te dedicaras a esto, ¿qué harías? Pues no lo sé, sería tremendamente infeliz. ¿Qué haría? Pues me dedicaría a ser tremendamente infeliz. No, bueno, no sé. No podría hacer otra cosa que escribir. Además de cine también, digámoslo. Sí, me dedico al cine, soy profesor en la universidad en España y entiendo que en tantos otros países, o probablemente en la mayoría, con la actividad creativa, tanto el cine independiente que yo hago como la literatura, te obliga también a tener otros trabajos, ¿no? Entonces también soy profesor universitario y bueno. Pero realmente en el momento en que pasa mucho tiempo y no puedo dedicarme a ningún trabajo creativo, me apago. Siempre desde el lado creativo, ¿no? Sí. El resto del mundillo un poco más de oficina nunca te llamó. Sí, bueno, he trabajado mucho en oficina por circunstancias de ganarme la vida, pero he podido ir poco a poco encontrando hueco en la universidad y es muy bonito porque cuando estás en contacto con gente joven, en cierta manera siempre eres joven. Fantástico. Tenemos para una preguntita más, si podemos revolver. Ahí está. ¿Películas o series? ¿Qué tengo que elegir? Sí. Pues mira, después de muchos años viendo series, ahora estoy solo viendo películas. Se acabó ya la serie. ¿Se acabó? Sí. ¿Por qué? ¿Por mucho compromiso? Bueno, ¿La forma narrativa de la serie no te parece tan atractiva? Bueno, me encantan las series, he estado enganchadísimo a muchas series en mi vida, estuve muy enganchado a Lost. También sé cuándo hay que dejar una serie. En plan, las dejo sin ningún problema. En plan, llevo 4 temporadas, pero fuera. ¿Cuál es ese momento? Cuando noto que están rellenando. Digo, mira, al final de la 3ª temporada de Lost, claramente la 4ª y la 5ª es relleno. Cuando noto que es relleno, me lo quito. Y para mí, cuando Mindhunter la quitaron de Netflix, sí. Cuando cancelaron esa serie, dije, ya no están apostando por contenidos autorales o interesantes para mí. Ya es todo fórmula y no me interesa ya ninguna serie. ¿Cuál es tu película cabecera? Mi película de cabecera, Blade Runner. Blade Runner. Porque la vi mucho de niño, de manera compulsiva, cuando tenía 6 años, porque la pusieron en la tele y la grabó mi padre y no paraba de verla, y se me olvidó. Y un día, cuando tenía 14, 15 años, pasé una temporada enfermo en casa y me acuerdo de encontrar ese VHS y decir... Y al verla, fue como recuperar un álbum de fotos que se hubiera quedado perdido durante mucho tiempo. Como desbloquear un archivo sí, antiguo. Sí, es como un espacio mental, lugares con los que yo había soñado, pero que no sabía que procedían de esa película. Y eso como que me condicionó muchísimo. Ese fue el momento en el que decidí que quería dedicarme al cine. Y va todo en Blade Runner. Y tus primeros libros de cabecera van siempre a la ciencia ficción. Sí. Hay un camino marcado ahí. ¿Tenemos espacio para uno más? Vamos allá. A nuestra pecera. Tengo los brazos un poquito pequeños. ¿Libros físicos o digitales? Bueno, la ficción la suelo leer en físico. Los ensayos me vienen mejor en digital porque, bueno, va subrayando, eso va luego a clipping y como tengo que hacer mis investigaciones académicas y doctorales, el ensayo a nivel digital me va bien. ¿El libro físico se raya o no? ¿Raya es subrayar? Sí. Claro.
Si no, no puedo leer. Si no subrayo, tomo notas, para mí sería como no leerlo. ¿Y anotaciones al costado, todo? Siempre, todo, claro. Hay que convivir con él, absolutamente. Fantástico. Luis López Carrasco, muchas gracias por acompañarnos en Los Libros que Leo. Fantástica novela por lo demás, te deseamos lo mejor. Algunas palabras al cierre, recomendar por qué hay que leer El Desierto Blanco. Hay que leer El Desierto Blanco porque es una historia de nuestro presente contada desde el futuro, y creo que en ese sentido, aunque habla de una realidad española, estoy convencido que, me consta que muchas otras personas, tanto de Chile como de otros países, se van a ver totalmente reconocidos, porque aunque habla de cuestiones grandes, también habla de cuestiones muy íntimas y en ese sentido universales. Fantástico. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros llegamos hasta acá en el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Gracias. Los libros que leo.